¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes ya son las 12. Qué gusto Eso. verte. Igualmente, Leti, igualmente un gusto saludarte. Bueno, Nicolás, pues te presento a Lupita María Guadalupe Padilla Díaz, una chica que está aquí participando con nosotros en la asociación, interesada en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Sabemos que te van a escuchar mucha gente porque tu video lo vamos a publicar, si tú no los autorizas, por el Facebook, el Instagram y la página de la asociación. Pero bueno, está Lupita para que en vivo, bueno, casi directo, te conozcan y te escuchen lo que nos vas a comentar. Gracias, Leti, gracias. No sé si la dinámica va a ser una plática entre tú y yo, para ir a lo mejor arrancando con algún tema y de ahí, conforme vayan saliendo los temas, los vamos comentando para hacerla más dinámica, menos cuadrada, ¿no? Sí, sí, no. Es muy informal, muy relajada, pero estos van a ser videos muy cortos, Nicolás, así es que tenemos que ser muy breves, pero sí nos gustaría que lo que vamos a tratar aquí es para interesar a la comunidad, a la sociedad, sobre por qué utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, principalmente la mediación. Entonces, bueno, pues sabemos que la mediación es muy ágil, costos muy económicos, sin el desgaste emocional de un procedimiento judicial, que también le permitimos a las partes que ellos busquen soluciones a su conflicto, que se responsabilicen de él y que además es pedagógica, ¿verdad? Sabemos que en muy poco tiempo los tenemos con nosotros y les podemos enseñar las herramientas, pero pues ya se van con otra visión de cómo resolver un conflicto. ¿Qué opinas, Nicolás? Sí, efectivamente. Sabemos todos que el ser humano es conflictivo por naturaleza. Hay quienes opinan que no, yo pienso que sí. Quienes opinan que no dicen que quien lo hace conflictivo es la sociedad, pero entonces vendríamos a caer en el círculo de que es primero la gallina o el huevo, ¿no? Entonces, si el hombre lo hace conflictivo la sociedad y la sociedad está constituida por hombres, entonces los hombres conflictivos hacen conflictivos a los hombres que llegan a la sociedad. Entonces ahí nos meteríamos en un dilema ahí, que no nos interesa. Al final del camino, el hombre siempre ha tendido al hedonismo, al trabajar lo menos posible para obtener lo más posible, lo cual está bien, no es malo, pero eso implica que en la historia de la evolución del ser humano, pues el ser humano fuerte, el más grande, el más poderoso, pues fue sometiendo a los más débiles y entonces los ocupaba para que hicieran su tarea y hicieran su trabajo y el otro pues no hiciera nada, ¿no? Estoy ahí poniendo un ejemplo tal vez un poco burdo, pero la realidad es esa y eso mismo está pasando incluso ahorita en la actualidad. Los poderosos pues someten a los no poderosos, los ricos a los pobres, en fin. Entonces es una cuestión de la naturaleza humana. Y esto implica que el conflicto pues ha existido desde que existe el ser humano, ¿no? A los creyentes pues no me dejarán mentir, si se checan el tema de Adán, Eva, la manzana y la serpiente, pues ahí está el primer conflicto, ¿no? Tomando en cuenta el tema religioso, en donde pues cuando Dios le reclama a Adán, ¿por qué desobedeciste mis instrucciones? Lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a Eva, pues fue Eva la que me invitó, y Eva dice, no, yo tampoco, fue la serpiente, y la serpiente ya se había ido, ¿no? Entonces, el conflicto, desde ahí está el conflicto, ¿cómo solucionarlo? Afortunadamente el ser humano, gracias a esa inteligencia, ha logrado ir resolviendo todos los conflictos que ha ido teniendo en su historia. Y esta capacidad de resolver los conflictos es lo que le ha dado la civilización. Es increíble, pero si no hubiera conflictos, no habría civilización. Entonces,
pues también el conflicto no es que sea malo, es un conflicto. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es un conflicto y una diferencia de pensamiento entre dos personas que pueden generar problemas, conflictos, guerras, homicidios, violaciones, lesiones, una serie de cosas. Entonces, no nos vamos a meter aquí en un tema técnico jurídico porque no es el caso, pero los estados en el mundo entero, poco a poco al darse cuenta de esa conflictividad del ser humano, pues decidieron que el Estado era el que iba a resolver los conflictos entre los miembros del Estado, entre la sociedad. Y pues inventó el Poder Judicial. Y el Poder Judicial precisamente a eso se dedica, a resolver, y ahorita explico por qué hice ese ademán, los conflictos entre las personas. Y ahí surgen pues los jueces, los magistrados, los ministros, los juicios, los procedimientos y todo lo que conocemos y que hasta hace pocos años era una actividad monopolizada por el Estado. Esto es, el Estado, de acuerdo al artículo 17 constitucional, aquí en México, era el único que podía administrar justicia. Y estaba bien. Sin embargo, después de muchos años de estar utilizando este esquema, que en su origen fue bien intencionado, se dieron cuenta que no estaban resolviendo los conflictos. El Estado estaba resolviendo el procedimiento judicial, el juicio. Pero el juicio, cuando se dictaba una sentencia por parte de un juez, pues no había empates, no había un esquema en que ambas partes salieran satisfechas de la sentencia. Era o pierdes o ganas, el esquema judicial. Un ganador y un perdedor. Y entonces el Estado se dio cuenta que esto era ineficiente, que esto no estaba funcionando y lejos de resolver los conflictos, muchas veces los exacerbaba, los incrementaba, porque la persona que perdía el juicio evidentemente no quedaba tranquila y entonces buscaba alguna forma para no cumplir la sentencia. Y los abogados no me dejarán mentir. Seguramente muchos de sus clientes tienen colgado en un marco muy bonito a la entrada de su casa una sentencia judicial que les dio la razón, pero que no les resolvió nada, porque no pudieron ejecutarla, por ejemplo. De ahí que si nosotros hacemos alguna pregunta al gobierno de cuántos asuntos judiciales se recurren en apelación, en amparo o en revisión e incluso ante juzgados internacionales y cortes internacionales, pues yo creo que no menos del 95%. ¿Y eso qué significa? Que el 95% de los asuntos las personas no quedan satisfechas. Por eso recurren, por eso le dicen al juez, al juez superior, oye, el juez dictó una sentencia equivocada, no tiene la razón mi contraparte, la tengo yo, dámela a mí. Y ya el juez verá si efectivamente el juez de primera instancia dictó adecuadamente la sentencia, etcétera, y probablemente le dé la razón al recurrente. Y entonces el primer beneficiado con la sentencia que después fue modificada en la apelación, pues va a recurrir al amparo. Y luego va a llegar a la revisión. Y si hubiese 15 brincos más darían las partes. Y esto implica evidentemente un desgaste muy fuerte, económico, tiempo, salud, incluso una cuestión mental en donde las partes pueden pues llegar incluso a perder la cordura y a perder pues a volverse prácticamente locos, ¿no? Imagínense a una persona que lleva 25 años litigando un asunto, ya se le acabó el dinero, seguramente ya se divorció porque pues la esposa ya no aguanta esa situación, a lo mejor ya perdió a los hijos, perdió el trabajo, perdió su patrimonio, su salud mental, evidentemente también va a deteriorarse. Y entonces, afortunadamente, probablemente por presiones internacionales o tendencias internacionales, o porque el Estado mexicano pues se dio cuenta de lo que estaba sucediendo,
En el 2017, bueno, un poco antes hizo otra reforma en donde incluyó en la Constitución la necesidad de que existieran mecanismos alternativos de solución de controversias. El nombre está muy bonito, muy rimbombante, ¿no? Mecanismos alternativos. Está bien. Pero ahí quedó. Y pasaron los años y no pasaba gran cosa. Hasta que en el 2017 se hizo una reforma importantísima. Bueno, todas las reformas a la Constitución son importantes, pero en lo que nos ocupan en el tema de la mediación, esta es trascendental, en donde dice el segundo párrafo del artículo 17, las autoridades deberán privilegiar la solución de los conflictos por encima de los formalismos procedimentales. ¿Qué quiere decir? La mediación por encima del juicio. Y lo dice la Constitución, no lo dice una ley reglamentaria ni de segundo nivel, no. Nuestra Constitución lo dice, afortunadamente. ¿Y esto qué significó? Significó quitarle al Estado ese monopolio que tenía de ser el único con la posibilidad de administrar justicia. Y entonces ahora, ¿qué es lo que sucede con esta disposición constitucional? Pues ahora los particulares pueden administrarse justicia. ¿Se acuerdan ustedes de aquel dicho que nos decían nuestros maestros? Nadie puede hacerse justicia por mano propia. Bueno, pues ahora sí puede, claro, siempre y cuando las partes estén de acuerdo y las partes se pongan de acuerdo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora las partes pueden dictar sus propias sentencias. Es increíble, es un esquema maravilloso, porque imagínense a dos personas que están con un conflicto, que se sientan en una mesa, que se ponen de acuerdo y que redactan un acuerdo, pues, que realmente es una sentencia, porque además las disposiciones legales le permiten a ese acuerdo tomado de forma consensuada por las partes, que tenga el mismo efecto de una sentencia judicial. Ya es obligatorio para las partes cumplir con lo que acordaron en ese convenio. Si no lo cumplen, pues el juez podrá ya nada más ejecutar ese convenio y exigir su cumplimiento como si fuera una sentencia. Sin embargo, algo interesante, el 98% de los acuerdos que se alcanzan en mediación se cumplen. No es necesario incluso el efecto cosa juzgada, porque no van a ir nunca, o por lo menos en ese porcentaje, a un juzgado. ¿Y por qué razón? Porque las partes son las creadoras de la solución a su conflicto. Imagínense, por ejemplo, un deudor que gana al mes 10,000 pesos y que el acreedor, que ya lo demandó porque no ha pagado, lo cual está bien, porque pues tiene que cumplir sus obligaciones de pago, y en un acuerdo que no es mediación, en un acuerdo dictado por un juez, el juez lo obliga a pagar los 14,000 pesos mensuales a que se comprometió en el contrato de hipoteca. No los va a poder pagar si el hombre gana 10,000, ¿cómo va a pagar 14,000? Y el juez y el acreedor podrán colgar su sentencia en la entrada de su casa y el deudor no lo va a poder pagar. Y tendrá elementos jurídicos para pelear la sentencia, porque nadie está obligado a lo imposible. Pero ¿qué pasa si esas dos personas, en lugar de acudir a un juzgado, pues se sientan en un cafecito y le dice el deudor, oye, efectivamente te debo, pero fíjate que perdí mi empleo en el que ganaba yo 20,000 pesos, por lo que sí te podía yo pagar los 15. Por el porcentaje, a lo mejor es un porcentaje tan alto, pero bueno, vamos a pensar que fuera posible. Y entonces no te puedo pagar esa cantidad, pero ya entré a trabajar hace 15 días, estoy ganando 10,000 pesos, aquí está mi copia de mi recibo, y te puedo distraer de esos 10, 5, porque también tengo una familia que mantener. El acreedor, al escuchar esa narrativa del deudor, ¿qué es lo que va a hacer? No, te voy a demandar para que me pagues los 15, pues ya sería totalmente un absurdo si el acreedor lo intentara hacer, porque de todos modos no se lo va a pagar porque no tiene para pagarlo. Lo más probable, si hay sentido común en las partes,
es que se pongan de acuerdo y le diga, bueno, está bien, págame los 5,000 pesos, pero ya no van a ser, el crédito no va a ser a 5 años, porque evidentemente con 5,000 pesos no te alcanzan los 5 años que yo te di para pagarme. Ahora lo vamos a ampliar a 10. Y si el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo en los términos, cuales sean, casi 100% posibilidades, si no cambian las circunstancias, de que el acuerdo se cumpla. Entonces, aquí quiero entrar a el tema de la mediación, porque estos mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere la reforma constitucional, básicamente se constituyen en cuatro formas o en cuatro tipos de mecanismos. Uno es la negociación, que es de la que hemos estado platicando. Yo negocio con mi contraparte y mi contraparte me hace sus contraofertas y yo le digo que sí, me dice que no y alcanzamos un acuerdo. Esa es la negociación y esa es la forma más eficiente, la forma más rápida, la forma más económica de resolver los conflictos. Si yo en una esquina por descuido le pego a un coche, se baja el señor del coche, oiga, me pegó, sí señor, yo me descuidé, no se preocupe, vamos al taller de aquí junto, al de enfrente, al que usted me diga, y nos ponemos de acuerdo en que si van a ser piezas originales o van a ser piezas de repuesto, qué sé yo. Eso es una negociación. Cuando vamos a algún lugar a donde podemos regatear el precio de algo, eso es una negociación. Cuando le pedimos a nuestra esposa que nos acompañe al cine y que yo quiero ir a ver una película de terror y ella quiere ver una película de amor y pues nos ponemos de acuerdo en que hoy le toca a ella y mañana me toca a mí, eso es una negociación. Y esa sería la forma más indicada y anhelada para que el ser humano resolviera sus conflictos. Lamentablemente, a veces nuestras incapacidades no nos permiten resolver el conflicto en una negociación. Y entonces, pues necesitamos que una tercera persona nos ayude. Esa tercera persona, por ejemplo, en los conflictos familiares, puede ser el papá, cuando dos hermanos tienen un conflicto y llegan a ver, jóvenes, ¿sabe qué está pasando? Platíquenme, ¿qué sucedió? Es que me quitó mi computadora, no me prestó el teléfono, y lo que sea. Y el papá mete orden. Y el papá dice, no, tú estás equivocado, tú estás bien, préstale el teléfono, etcétera. Ahí está interviniendo un tercero. Cuando interviene un tercero, podríamos estar en presencia de los otros 3 o 4 tipos de mecanismos de solución de controversias, que serían la mediación, la conciliación, el arbitraje y el juicio. En estos 4 tipos intervienen terceras personas. En la única en donde no intervienen, dijimos, es en la negociación. Entonces, en estos 4 tipos de solución de controversias que intervienen terceras personas, encontramos la mediación y la conciliación, que son casi idénticas, aunque hay una pequeña diferencia, pero esa pequeña diferencia sí implica una abismal diferencia en los resultados. Me explico. La conciliación. En la conciliación pasa lo que pasó con el papá cuando llegó a meter orden a sus hijos. El papá se vuelve un conciliador cuando platica con los hijos, escucha lo que los hijos le platicaron y el papá les dice, oigan, yo creo que tú no tienes la razón por esto y esto y esto. Yo creo que una posible solución al problema o conflicto que tienen podría ser este y este y este. Y yo sugiero que tú hagas esto y esto y esto. Y va en cierta forma induciendo y convenciendo a las personas que están en el conflicto para que lleguen a un acuerdo. Esto, por ejemplo, en materia laboral, en las juntas de conciliación y arbitraje, pues el conciliador laboral, y ahora con la reforma laboral que está pues recién sacada del horno, aunque bueno, ya tenía unos añitos, pero ya está recién con vigencia muy reciente. ¿Qué es lo que hace el conciliador? A ver, señor trabajador, ¿usted cuánto pretende? No, pues yo pretendo tanto. ¿Por qué pretende esa cantidad? Por esto y esto y esto. Correcto. Usted, señor empleador,
¿Cuánto le pretende pagar por un despido injustificado? Pues es que hay esto y esto y esto. A ver, ¿qué les parece si ni usted ni el trabajador, y mejor usted cede un poco, usted trabajador cede otro poco y vamos llegando a un punto de acuerdo? Aun cuando las partes no estén plenamente convencidas de que eso es lo que quieren, por la intervención de este conciliador muchas veces lo aceptan. Pero ¿qué pasa cuando el conciliador sugiere la solución al conflicto? Ya no es creación de las partes la solución a su conflicto. Ya es una co-creación, llamémosle así, de ellos, pero también del conciliador. Y el resultado al que me refería yo hace un momento es que los conflictos que se resuelven en conciliación se cumplen máximo en un 50%. Es que las partes, después de que firmaron el convenio, se dan cuenta de que no debieran de haberlo firmado. Es que me convenció el conciliador, es que pues me veía feo, es que pues yo creí que tenía razón, es que pero esto y esto y esto y lo, no, pues no lo voy a poder cumplir. No sé por qué firmé si no puedo cumplirlo. Entonces, esa forma de resolver los conflictos no es mala, evidentemente ha funcionado, pero el efecto o su eficiencia puede ser no la ideal o la que nosotros quisiéramos. Ahora, voy a dejar la mediación al final, me refiero rápidamente al arbitraje, en donde también interviene una tercera persona, pero a esta las partes le dan la facultad de decidir por ellas. La escogen las partes, pero se convierte en un juez. Y ese árbitro va a analizar el tema, va a checar los papeles, las pruebas, los documentos, las periciales, qué sé yo, todos los argumentos, y va a dictar una sentencia que se conoce como laudo. Y esa sentencia, al igual que las sentencias judiciales, pues van a surtir efecto de cosas juzgadas una vez homologadas, pero no deja de ser la tercera persona la que toma la decisión. Y evidentemente, aunque las partes lo hayan escogido, no, una de ellas no va a quedar contenta con la decisión del árbitro y tendrá todos los medios de impugnación posibles. Y lo mismo pasa con el juicio, el procedimiento judicial, en donde... Nicolás, ¿me permites un minuto? Porque claro. A las 12:30 se va a conectar una mediadora española y bueno, lo íbamos a hacer nosotras, pero si me permites que lo atienda otra persona, nada más permíteme unos minutos, ¿te parece? Sí, si se quiere conectar con nosotros, sensacional, yo no tengo problema. Perfecto, entonces, no, por favor. Déjame pasar la liga. Claro. Todos suman siempre. Exactamente, me pareció perfecta tu idea. Y la mediación en España, pues ya está muy avanzada, muy avanzada. Muy avanzada. Y es un honor tenerlos aquí a los dos. Entonces, muchas gracias. Déjame decirle a Elena que si por favor se conecta. Esperemos que tenga ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues unos minutos todavía, serán unos 5 minutos. Me apuro entonces. Listo. Ajá. Sí, adelante, Nicolás. Gracias. Seguimos. Bueno, entonces decíamos que el arbitraje y el juicio o el procedimiento judicial pues, básicamente es lo mismo. La única diferencia es que en el arbitraje las partes escogen a su juez y en un juicio pues el juez lo asigna el sistema que tenga el carrusel judicial, la oficialidad de partes, qué sé yo. Pero al final del camino siguen siendo más o menos iguales. Y llegamos al tema que nos ocupa, que es la mediación. Muy similar a la conciliación, pero con una diferencia que incluso muchos abogados no conocen o no la tienen clara porque pues básicamente incluso yo al principio pues decía pues la conciliación pues es lo mismo, ¿no? La mediación, la conciliación, pero bueno, ya después de conocer el tema de la mediación nos damos cuenta que no es lo mismo. La diferencia, pequeña, gran diferencia es que en la mediación
el mediador únicamente se limita a ayudar a las dos partes que tienen el conflicto para que encuentren canales de comunicación entre ellos en donde vayan logrando a través del diálogo poner en la mesa pues ideas, propuestas y poco a poco ir encontrando, puede ser al principio soluciones parciales al conflicto que al irse sumando puedan llegar al punto de encuentro de las dos posturas que en el caso de la mediación deben de ser las dos necesidades de las partes. Y aclaro, la postura es una cosa y la necesidad es otra. Las posturas es lo que normalmente los abogados les dicen a sus clientes que pongan en las demandas y en las contestaciones. Y las necesidades es lo que realmente necesita la persona. Pero bueno, para que quede claro el tema o la diferencia entre postura y necesidad. Y entonces, el mediador, con sus experticias, con sus elementos, con sus herramientas, es el que tiene que intentar lograr que las partes pongan en la mesa lo que realmente necesitan. Y entonces, si logra hacerlo y logra que las partes se comuniquen adecuadamente, las partes van a crear la solución a su conflicto. La diferencia con la conciliación es que el mediador nunca les va a sugerir absolutamente nada, precisamente para cuidar que esa creación de la solución del conflicto sea 100% de las partes. El mediador nada más los toma de la mano y los lleva por el caminito, pero no les dice cuál caminito deben de tomar. Entonces, al lograrse que las partes por sí mismas y al 100% sean las creadoras de la solución de su conflicto, el resultado en los juzgados es que solo el 3 o el 4% de los acuerdos de mediación regresan al juzgado, porque las partes lo van a cumplir porque ellas son las creadoras de la solución. Y esto es lo que en cierta forma justifica, y sería sensacional que las personas que nos escuchen tomen en consideración cuando tengan un conflicto que no puedan resolver en ese esquema maravilloso que se llama negociación y requieran la participación de un tercero, vayan con un mediador certificado, un mediador profesional, un mediador público, pero con un mediador para que los ayude a encontrar esos canales de comunicación y que resuelvan las partes sin necesidad de un juicio que al final del camino, aun cuando se dicte una sentencia, no va a poner fin al conflicto, solo va a poner fin al procedimiento judicial. Y se van a ahorrar absolutamente todos esos gastos y todas esas, ese viacrucis que implica subirse a un ring, ponerse los guantes, golpearse con el adversario, salir en cualquiera de los casos con el ojo morado, el diente roto, la oreja chueca, y de todos modos no tener la certeza de que se va a ganar el asunto, porque un juicio es un volado, y quien me diga que no, pues que me lo demuestre, es un volado. El abogado no llegó a tiempo a presentar las pruebas, se perdió el juicio, aun cuando le asista la razón. Entonces, por eso es que ojalá y las personas que nos escuchan, cuando tengan un conflicto, en lugar de ir con el abogado a intentar un juicio, vayan con el abogado, pero para que les ayude a encontrar un mediador. El abogado puede ser uno de los mejores promotores para la mediación. Los abogados que hemos logrado, digamos, contagiar con este virus de la mediación, pues ahora son extraordinarios promotores de la mediación, porque además ya no tienen ni siquiera que gastar en gasolina para ir al juzgado a presentar el escrito, a ver si los reciben, a ver si los dejan entrar, a ver si está el oficial, a ver si está el notificador. Ya se acaba eso. Ya lo único que tienen que hacer es convencer a sus clientes de que en lugar de ir a un largo, tedioso y costoso juicio, mejor se vayan a un rápido, eficiente y barato procedimiento de mediación. Y si el abogado pues, ya hizo algún curso de mediación, sin duda alguna, ya no va a litigar. No creo que un abogado quiera seguir litigando cuando ya conozca el camino de la mediación.
Muchas gracias, Nicolás. Te quiero presentar a Elena Baisauli, de España. Elena, saludos desde Buenas tardes. México. Desde México. Saludos desde Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles. Encantada. Nicolás Vázquez. Desde aquí, desde Valencia, España, desde la Facultad de Derecho de la Universidad. Aquí estamos, con mis alumnos. Padrísimo, encantados. Jóvenes, futuros mediadores. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la mayoría son abogados ya. Qué bueno, qué bueno. Estábamos platicando ahorita con Leti el tema de la mediación, sus ventajas en relación con el procedimiento judicial, cómo es que aquí en México se generó afortunadamente ese cambio de paradigma en la autoridad y en el Estado mexicano para abrirle la puerta a la mediación, aun cuando les ha costado mucho trabajo al Poder Judicial, pues soltar el monopolio de la administración de justicia que correspondía exclusivamente a los tribunales, y pues ahora ya no, ahora ya las partes pueden dictar sus propias sentencias, ¿no? Y eso está costando trabajo, ha sido un hueso duro de roer, porque pues es natural, ¿no? A mí me pasó, mi abuelo era abogado, mi padre era abogado, yo soy abogado, mis hermanos abogados, en fin, y todos fuimos instruidos en el sistema adversarial, en el sistema en donde si yo no estoy de acuerdo, al juzgado, si yo no quiero, al juzgado, si no me gusta, al juzgado, y todo al juzgado, cuando ahí estaba la mediación, ¿no? Y ahora afortunadamente, pues ya al irnos adentrando en el tema de la mediación, pues ya vimos que estábamos equivocados, que no es el camino. Decía Mateo en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, resolver presto los conflictos con tu adversario mientras estás con él en el camino. No vaya a ser que el adversario te entregue al juez, el juez te pase con el alguacil y el alguacil te encierre en la cárcel. Y eso está en la Biblia, ¿no? Y esa es una definición de mediación maravillosa, porque claramente dice, ¿para qué te complicas la vida en subirte a un ring adversarial en donde además lo máximo a lo que puedes aspirar es al 50%, porque el otro tiene el otro 50%. Entonces, aquí en Puebla ha sido un camino complicado. Hemos logrado, yo soy el presidente de la Asociación de Mediadores del Estado, y hemos logrado convencer a algunos legisladores para que se hagan algunas reformas a las disposiciones que regulamentan el tema de la mediación, y aún con las reformas, ha costado trabajo que la gente ocupe la mediación para resolver sus conflictos. Los tribunales siguen atiborrados de expedientes, de juicios, no se dan abasto. Si hacemos una estadística, pues difícilmente un juez puede dedicarle más de 10, 15 minutos a cada expediente, porque pues si le dedica más, es imposible que los pueda atender. Y yo quisiera pensar, con 10 minutos podríamos atender un expediente de 700, 800 o 900 hojas de argumentos, contraargumentos, pruebas, dictámenes. Es imposible, es imposible. Y pues pobres jueces, ¿no? Están con sus expedientes por todos lados. Yo nada más de ver los expedientes, pues no, ya mejor me salgo, ¿no? Porque nada más a la vista ya llegué deprimido al juzgado, ¿no? De ver que tengo asuntos que tienen 10, 15 años. Vamos a tener ahí un conflicto en la noche cuando regresemos a nuestras casas, ¿no? Bueno, suerte que tienes
psicólogo cerca. Sí, que poner un psicólogo para jueces, porque no, vaya, pobrecito. Perdón, Nicolás, pero me vino muy bien de tu comentario y además te agradezco no solamente tu pasión que estás compartiendo con mis alumnos en este caso, sino que tengas un trocito de España porque tienes el Quijote, tienes el Sancho Panza. No se escuchó, no se escuchó. Ahí es claro. No se escuchó. ¿Perdón? Que tienes además un trocito de España, del Quijote de la Mancha. Ah, sí, claro. Sancho Panza. Sí, Lo claro, tienes claro. ahí. Gracias, Sí, gracias sí, por sí. llevarte un trocito de España, por compartir esa pasión con mis alumnos. Gracias. Mis abuelos eran de León. Estupendo, gracias. Sí, allá anduvieron en sus épocas mozas por el norte de España. Qué bien, qué bien, qué bien, Nicolás. ¿Qué te parece, Nicolás, si nos acompañas, si tienes el tiempo para escuchar, qué opina Elena sobre la educación, la mediación educativa? ¿Qué te parece? ¿Nos acompañas? Claro, con gusto. Claro que sí. Adelante, Elena. Pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí en esta semana vuestra de la mediación para poderos aportar nuestro granito de arena desde España. Lo importante para nosotros de la mediación escolar es que los niños de hoy son los ciudadanos del mañana, con lo cual creemos que la mediación escolar va a poner en ellos esa semilla que va a poder cambiar el mundo. Son la generación del cambio. Y eso lo van a poder hacer si somos capaces de transmitirles, como decíamos, y de sembrar en ellos el amor y esos valores necesarios que tiene la cultura de la paz. Lo vamos a hacer acompañado de las familias de ellos, que es muy importante, el que la familia le acompañe en ese conocimiento a los niños, porque es una etapa en la que desde el principio, ya desde los kinder, desde los más chiquititos, podemos transmitirles la importancia que tiene el amor, el escucharse, el comunicarse, expresar las emociones, que eso les va a permitir después, como decíamos, tener mayor capacidad de resolución de conflictos, porque no olvidemos lo importante que es saber ponerse en el lugar de la otra persona. Sí, tienes toda la razón, Elena. En España ya es una iniciativa, ya está aplicándose la mediación escolar como una obligación. O como obligación como tal, no, pero sí que es cierto que la mayoría del profesorado, sobre todo de lo público y también evidentemente en los colegios privados, pero la mayoría del profesorado, tanto de primaria como de secundaria, tienen formación en mediación. De hecho, hay muchos colegios que de forma voluntaria tienen niños que hacen mediación entre iguales. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es formar, durante 5 años consecutivos estuvimos formando al equipo directivo, al profesorado, a los alumnos, sobre todo de secundaria, que entendemos que son los alumnos que pueden también ir generando ese cambio, y lo acompañamos de 5 generaciones de papás mediadores. Hacíamos escuela de padres, en la que los padres venían y les explicábamos qué era la mediación familiar. Y así teníamos a los 3 implicaciones, ¿no? El profesorado por una parte, los niños por otra y los padres por otra. Y todos recibían el mismo mensaje. El mensaje siempre era la mediación. Nos lo llevamos al ámbito científico, les pasamos unos cuestionarios antes de los talleres y después, tanto a los niños como a los profesores, como también a los papás, y el resultado fue que los niños mejoraban, disminuía la hiperactividad, aumentaba el rendimiento económico y sobre todo disminuían los conflictos en casa. Wow. Qué emocionante, qué interesante. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a Elena, Nicolás? Este tema es increíble. Les decía yo a mis alumnos o cuando me hacen favor de invitar a alguna plática, que el tema de la educación es pues básicamente el quid del éxito o del fracaso en el ser humano. La educación que no debemos confundir con la instrucción. En México
yo siempre he dicho que la Secretaría de Educación Pública se debe de llamar Secretaría de Instrucción Pública, porque el gobierno a través de la Secretaría lo que hace es instruir a los educandos, matemáticas, geografía, historia, incluso las materias de cívica, materias cívicas, porque si la analizamos los programas, pues estas materias a lo que se refieren es al tema histórico, a conocer a los héroes de la nación, las fechas importantes, pero eso no es educación, o por lo menos no es la educación a la que todos quisiéramos referirnos. Para mí la educación es la que se da en la casa, en la familia, los primeros 8 años de vida de los alumnos. Esa es la educación. Mal hacemos, aquí en México pasa, y supongo que allá en España pudiera pasar también, muchos padres de familia le han tratado de transmitir el compromiso y la responsabilidad de la educación al Estado. Y el Estado la realidad es que no tiene la obligación ni la capacidad de educar. Puede tal vez implementar algunas cosas para reforzar la educación que se dio en la familia. Y entonces la escuela podría ser una especie como de extensión de la familia. Pero pensar que el Estado es el responsable de la educación, yo creo que no. La educación en donde se generan los valores fundamentales y se transmiten porque no se enseñan los valores se transmiten a través del ejemplo de los padres, sí pueden reforzarse con el ejemplo que también les den los maestros, pero que los maestros sean los responsables, yo creo que no. Es la familia. Y pues la familia se ha sentido cómoda diciendo, no, que lo haga el Estado, y ahí está el resultado. Y entonces, ¿qué mejor que implementar dentro de la educación, en la familia y luego dentro de la instrucción en las escuelas, el tema de la mediación? Parece mentira, pero yo tengo una hija de 11 años y constantemente me está diciendo, ay papá, ya vas a empezar con tu mediación. Ay papá, ya hice tu mediación y tu mediación. Y para todo lo mismo, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué nunca te peleas con mi mamá? Por la mediación, ¿verdad? Y la verdad sí, fíjate que me ha servido mucho. No sé si más bien no me peleo porque guardo silencio. Tengo la batalla perdida, ¿no? Entonces, ¿para qué me complico la vida? ¿No? Mejor calladito me veo más bonito. Pero ese esquema de la mediación que yo espero que deje de ser el mecanismo alternativo y se convierta en el mecanismo principal, y seguramente así va a suceder, y en unos años a lo mejor el juicio va a ser el último, cuando la gente esté a utilizar la mediación, porque no hay comparación entre mediación y juicio. No hay, por más que le quiera uno buscar una ventaja al juicio, no la tiene. No la tiene. Pero no solo por eso. ¿Perdón? Nicolás, que no solamente por eso, sino por algo que has dicho que es tremendamente importante, que yo le comentaba esta tarde a mis alumnos. Nos estamos deshumanizando, estamos yendo antropológicamente hacia atrás en el tiempo, independientemente del país en el que estemos. Si queremos volver a esa humanidad, tenemos que volver a los valores éticos y morales. Eso es como tú dices, no podemos delegarlos o abdicar, fíjate la palabra, a la escuela, a las instituciones públicas, como tú dices, sino pasa porque de nuevo los padres asuman su responsabilidad y se conviertan en ejemplo de ética y moral para los alumnos, para los hijos. Quiero decir que luego serán esos alumnos, como decíamos, que sean los futuros políticos, los futuros empresarios, los futuros jueces, abogados, etcétera, etcétera. Luego, qué importante es ir a la escuela del amor, porque nadie nos enseñó a vivir. No. Y qué importante es el amor. Yo creo que si diéramos clases de cómo expresar el amor, evitaríamos también muchos conflictos. Yo quiero poner esa escuela. Yo quiero, de verdad, llevo tiempo en España intentando crear la escuela del amor, porque la escuela del amor, que es la que nadie nos enseña y debería ser nuestra primera lección, pasa por enamorarnos de nosotros mismos. Porque al final lo que hace que tengamos menos conflictos es la felicidad. Cuando yo me siento bien conmigo
conmigo misma, estoy bien con todo el mundo. Y cuando estoy bien con todo el mundo, amo la Pachamama, los animales, la naturaleza, el Ayinca Usai, que bien conocéis vosotros también como cultura andina amazónica, ¿no? Entonces, yo creo que el principio, y me lo he llevado a congresos de políticos, donde les explica el Ayinca Usai, que la filosofía parte de poder estar bien con uno mismo. Yo creo que el primer amor tiene que ser el nuestro y eso no nos lo enseña nadie. Yo quiero crear la primera escuela que hable de cómo enamorarse de uno mismo. Y ahí, fíjate, Elena, si me invitas, yo con gusto voy ahí como alumno, a tu escuela, porque tenemos que aprender. Yo también. Sí, ¿Estáis invitados? el amor, cuando los padres lo reflejan en los hijos lo van absorbiendo como esponjas. Y si están educados en ese ambiente de amor, cuando lleguen a la escuela, pues van también a propiciar ese amor que implica tolerancia, compasión, paciencia, la empatía, pues todo ese tipo de cosas que nos hacen entender a las demás personas, por qué están actuando como están actuando, qué fue lo que les pasó de chiquitos, porque no puede ser tan mala esta persona, algo le tuvo que haber pasado. Y les pasa. De hecho, estábamos comentando que uno de los grandes problemas que vamos a tener los mediadores aquí en España es que ha aumentado el número de patologías graves en niños y en adolescentes, lo cual nos preocupa la salud mental en este momento en España mucho, porque no podemos mediar con enfermos mentales y vamos a tener muchos papás que van a ser enfermos mentales y muchos empresarios políticos que van a tener esa enfermedad mental. Luego, eso nos preocupa. La forma de sanarnos, lo que estáis comentando, pasa por eso, que es tan importante, el que los padres sean tremendamente amorosos, porque entonces uno es amoroso con los compañeros, es amoroso con los compañeros de trabajo, amoroso con las parejas que tenemos, amoroso con tus propias generaciones. Y entonces ese es el cambio que necesitamos. Necesitamos esas generaciones desde bien pequeñitos y de ahí creo, Leticia, que es la importancia de empezar desde los kinder. Sí, si esos jóvenes, niños que luego llegan adultos, pueden sentir incluso amor por el adversario, pues yo creo que el camino de la humanidad será, porque yo estoy convencido que esto tendrá que suceder, a lo mejor no nos toca verlo, pero sin duda alguna debe de recapacitar el ser humano de que la mejor forma de resolver sus conflictos no es la fuerza. No sé si se acuerdan ustedes de un libro de Holding que se llamaba El Señor de las Moscas, que luego lo hicieron película. Si lo pueden ustedes ver en YouTube, debe de estar la película por ahí en el Netflix o en donde sea, donde hace este autor hace referencia en su imaginación, porque es una historia que él inventó, pero muy, muy, muy buena, porque hace referencia a un grupo de alumnos educados en la mejor escuela de Londres, con los mejores maestros, la más costosa, que hace un viaje en avión a X lugar, también imaginario, y el avión por alguna razón tiene que aterrizar de emergencia en una isla desierta, en donde casualmente el autor mata a todos los maestros que iban con ellos y solo deja vivos a los niños. Los niños todos con sus uniformes, peinaditos, con gel, los niños no los quisiéramos de hijos, ¿no? Súper educados o instruidos, si les queremos decir así. Pero, ¿qué pasa? Poco a poco va surgiendo esa naturaleza belicosa o conflictiva propia del ser humano a que hacía referencia Platón, Aristóteles, Tomás Hobbes, más que han hablado del tema, y se van desvistiendo, se van quitando sus vestiduras de civilidad y poco a poco se van volviendo salvajes, al grado de que se generan dos clanes o tribus que pelean entre sí y llegan a matarse entre sí.
Y cuando están a punto de cometen varios crímenes, pues, y ya cuando están a punto de matarse las tribus, es cuando llega el barco a salvarlos, ¿no? Un barco ahí que los salva. Pero el mensaje que da ese libro es que mientras no haya alguien que los esté o que nos esté constantemente diciendo, no te vayas por este camino, no te vayas por ese camino, esto está mal, hazlo bien, sé paciente, sé amoroso, sé justo, sé prudente, sé fuerte, por hablando de las 4 virtudes cardinales o valores principales, justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Eso lo podemos minimizar porque siempre vamos a tener en nuestra naturaleza ese diablito que nos dice, aprovéchate del de junto. Mira, él es débil, él es ignorante, él es pobre, él está enfermo. Aprovéchate, saca un provecho. Y eso solo lo vamos a poder reprimir con los valores. No hay de otra. Y esos valores son los que vamos a recibir forzosamente los primeros años de la vida a través del ejemplo que nos den nuestros padres. Y ya después los reforzamos en la escuela. Pero este tema de la mediación escolar, regresando al punto de inicio, a mí se me hace interesantísimo porque además se está enseñando a las partes, a los niños, que la mediación escolar es entre pares, no hay un mediador, es entre ellos mismos, por lo menos aquí en México así la estamos manejando, porque al principio van a resolver los problemitas de que me rayó la libreta, no me prestó el lápiz, pero eso es una educación para que cuando estén afuera en la calle, en el campo de la vida, ya cuando se enfrenten a la realidad, se acuerden, yo lo resolví así en la escuela, pues ahora lo resuelvo así en mi trabajo, lo resuelvo así con mi familia, lo resuelvo así con mi empleador, mi empleado, con el vecino, etcétera, etcétera. Es maravilloso el tema de la mediación escolar. Aquí ha habido algunos intentos de hacerlo, no sé si hayan oído hablar del doctor Jorge Pesqueira, que es uno de los padres de la mediación aquí en México. A mí me parece el impulsor, desde hace 25 años está con el tema, y él ha hecho experimentos muy interesantes, no solo en escuelas, sino también en centros de readaptación o cárceles, en donde se ha visto que efectivamente esta cultura de la paz, del diálogo, de la no violencia, de la concertación, de la cesión recíproca de intereses, los resultados son abismalmente diferentes a los que se estaban obteniendo con el sistema tradicional que teníamos adversarial. Pues, muchísimas gracias, Nicolás, un placer conocerte. En este momento les queremos agradecer a los dos por todas sus aportaciones. Nicolás Vázquez, Elena Baisauli, pues muchas gracias. Esto, si ustedes nos los permiten, va a ser transmitido por las plataformas de la asociación, pues para ir haciendo más conciencia en la comunidad, ¿verdad? Que vayan conociendo que existe esta forma noble, pacífica de poder resolver nuestros conflictos y que, bueno, que los jóvenes lo vayan transmitiendo poco a poco para que esto se vaya haciendo cada vez más grande, que es lo que nosotros estamos haciendo acá y que ustedes también en sus lugares de trabajo, en sus lugares de donde viven, también lo están proyectando como nosotros. Y bueno, pues nada más me resta despedirnos a mi compañera María Guadalupe Padilla Díaz. Y bueno, pues su servidora Leticia Gómez Blancas. Y pues muchas gracias. Y no me han dicho si nos permiten publicarlo. Sí, sí, sí. Que vamos a seguir en contacto y bueno, te invito os invito a que participéis en el programa de radio también. Me pondré en contacto con vosotros para que podáis también salir en el programa de Mediando con Elena. Ahí lo tienes, ¿vale? Bye. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, encantado, un placer. Besos, saludos desde aquí. Chao, gracias. Saludos, gracias.